Continuamos con el avance del módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional, una materia de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino. En esta oportunidad vamos a ver la definición de lo que es cosmovisión y estamos abordando esta materia para fortalecer el pensamiento crítico, el análisis reflexivo, a partir de adquirir conocimientos sobre los conceptos básicos en torno a lo que es la cosmovisión. En este sentido vemos el origen, la etimología de esta palabra cosmovisión, y es un término compuesto. Cosmo deriva del griego cosmos, que significa orden, y visión deriva del latín vicio, que significa comprender. Entonces podemos decir que este concepto se refiere a la manera particular de ver, a esa manera particular de interpretar el mundo y también la realidad que nos rodea. Este concepto también de cosmovisión se refiere a una visión integral del mundo a partir de las actividades que realizamos, a partir de las experiencias, a partir de las vivencias, de la manera en cómo nos desenvolvemos en la vida diaria. Y todo esto está sujeto a los cambios históricos y a los cambios culturales que pueden ocurrir a nuestro alrededor y que pueden también manifestar cambios, pueden influenciar en nuestro modo de ver la vida, de interpretar el mundo y la realidad. Por lo tanto, esto también está sujeto a nuestro concepto propio de lo que es cosmovisión. Podemos mencionar también las definiciones de cosmovisión a partir de la concepción de varios autores, como por ejemplo Federico Blanco Catacora, un filósofo boliviano, un destacado filósofo, que dice acerca de este concepto: en términos generales es posible definir la cosmovisión como el conjunto de ideas y experiencias que resultan de la reacción espontánea y total del ser humano, ya sea considerado como individuo o como colectividad, frente a todo lo que le rodea y existe para él. Guillermo von Humboldt, intelectual europeo, también menciona al respecto de este concepto: la cosmovisión designa una cierta visión de conjunto relativa al mundo en que actúa el hombre, compuesta por una serie de convicciones que le permiten en alguna medida orientarse en él. También vamos a mencionar las palabras de un docente universitario peruano, Mario Mejía Guamán, que dice al respecto de cosmovisión: dice que la concepción del mundo o cosmovisión es la manera total de ver el mundo o la manera total de apreciar el mundo. Con el término mundo hace referencia no solo a la naturaleza física que rodea al ser humano, sino también a ese mundo espiritual propiamente humano. Concibe que la visión del mundo sea distinta porque los hombres reales de cada pueblo y cada nación son distintos. De acuerdo a estas tres afirmaciones, a estos tres conceptos, podemos afirmar que la cosmovisión es una perspectiva general de explicación, también de interpretación de los diferentes puntos de vista que puede tener un individuo acerca de la realidad material, pero también de aquella realidad espiritual, de la estructura, del origen, de todo aquello que es diferente y diverso, de la esencia de cada elemento que nos rodea. Además de la influencia que podemos tener con nuestras acciones en cuanto a las creencias, las costumbres, las formas de pensar de los individuos y también de la colectividad. Todo esto en torno a la vida, a la realidad en nuestro entorno. Y ahora vamos a hablar acerca de la necesidad de la cosmovisión, de dónde surge el que se haya originado el concepto de cosmovisión. Según el investigador Arthur Holmes, asevera que la necesidad, la importancia de la cosmovisión se encuentra en diferentes puntos, en 4 puntos importantes según este autor, que son los siguientes: la necesidad de unificar el pensamiento y también la vida, la necesidad de encontrar una explicación al pensamiento y a la vida y unificarlos.
también a la necesidad de definir la vida buena y encontrar esperanza y sentido a la vida. Todo esto en torno a eso que se define como el vivir bien. Por otra parte, la necesidad de guiar el pensamiento, de guiar todo aquello en torno al pensamiento y además del pensamiento, la necesidad de guiar la acción. Pero además de estos 4 puntos que nos menciona Arthur Holmes, podemos añadir 2 puntos más para complementar esto, que es la necesidad de la cosmovisión, y en este caso hablamos de la necesidad de ayudarnos a manejar una cultura cada vez más diversificada, a poder entender, a poder incluir, a poder interpretar y reconocer toda esa diversidad cultural que nos rodea, no solamente material, sino espiritual. Y por otra parte también la necesidad de aquellos componentes vitales, de aquellos componentes importantes que sean útiles para orientar al ser humano, a cada individuo y también en la colectividad, en torno a los ámbitos intelectuales, filosóficos, científicos, culturales y espirituales. Con referencia a las características de las cosmovisiones. Las características de las cosmovisiones son aquellos elementos que proporcionan una particularidad especial, aquellas particularidades que hacen que la cosmovisión se diferencie de otras disciplinas o de otras ciencias. En este sentido, Federico Blanco Catacora, un destacado filósofo boliviano, establece las siguientes 6 características de las cosmovisiones. La cosmovisión es un saber connatural, un conocimiento natural y también espontáneo. Este conocimiento aparece a raíz de la naturaleza misma del hombre, que interactúa con el medio y que va uniendo, que va combinando diferentes formas de interpretar la realidad. Por otra parte, la cosmovisión es un producto de procesos biológicos y también es un producto de procesos psicológicos, aquellos procesos como los sentimientos, las emociones, los deseos, los impulsos, las tendencias, los instintos y todos aquellos procesos racionales. La cosmovisión también incluye la totalidad de todos aquellos sucesos, aquellos eventos que suceden en la realidad. Esto se contrapone a poseer un determinado objeto de estudio, pero también hace que sea la fuente, que sea el origen de muchas disciplinas y de muchas ciencias. Por otra parte, también la cosmovisión se va conformando a través de una acumulación de experiencias, también de una acumulación de vivencias que se dan carentes de un proceso metodológico, carentes de un proceso específico. Es importante también tomar en cuenta otra característica de las cosmovisiones, y es que ante todo la cosmovisión es una apreciación que es subjetiva, tanto personal como colectiva, y en este sentido responde a la necesidad, responde al interés global, al interés panorámico, a ese interés amplio de la realidad. Y finalmente, otra característica de las cosmovisiones es que embiste o da gran apreciación, gran valor a las costumbres, a las tradiciones que están arraigadas en la sociedad, así como al criterio que proviene de una autoridad grupal. Entonces, en este sentido, ellas constituyen la fuente de los conocimientos. Hablamos ahora del desarrollo y la conformación de las cosmovisiones. En el desarrollo de las cosmovisiones existen ciertos estados, ciertos elementos que dan origen, que anteceden a lo que es el surgimiento o la formación de las cosmovisiones. Y según Federico Blanco Catacora son las siguientes 3 que vamos a pasar a mencionar.
Por un lado, tenemos lo que se denomina el mundo instrumental. Esta instancia está ligada a las necesidades biológicas, aquellas necesidades que deben ser satisfechas por el individuo, ya que de lo contrario se generaría un estado de malestar en la persona, en el individuo, y que en el peor de los casos este estado lo llevaría incluso hasta la muerte. Por eso, en la consecución de los recursos que satisfagan estas necesidades, en el afán de conseguir estos recursos, es que es necesario, es imprescindible el uso, el empleo de diferentes herramientas de trabajos, desde aquellas herramientas más rudimentarias, más toscas, hasta aquellas más sofisticadas. Todos estos eventos, estos acontecimientos se denominan mundo instrumental y es obra de la inteligencia humana propiamente dicha. En un segundo estado surge lo que se denomina como el mundo de goce, cuya razón se halla en que el ser humano por naturaleza requiere de momentos de esparcimiento, requiere momentos de entretenimiento artístico, requiere de realizar actividades de entretenimiento o de diversión, y con estas actividades el ser humano logra liberar las tensiones, las preocupaciones que agitan su vida, que agitan su existencia. Así, esta actividad artística que realiza, esta actividad de entretenimiento, de esparcimiento, le permite expresar las múltiples maneras de su agitado mundo interior. Satisfechos estos dos aspectos, lo del mundo instrumental y lo del mundo del goce, es aquí que surge la cosmovisión propiamente dicha, que tiene una particularidad muy importante en el ser humano, y es la necesidad de saber, aquella necesidad de adquirir conocimientos, de aprender, y esto se hace presente desde los primeros años de vida del individuo, desde que es niño, desde que es pequeño, pues este individuo es movido por el afán de comenzar a descubrir, a explorar, y empieza primero por su propio cuerpo para luego descubrir e investigar, indagar lo que está fuera de él. En los siguientes años de vida del individuo es que esta necesidad de adquirir conocimientos, de aprender, esta necesidad de saber se irá incrementando rápidamente, ya sea por su propio impulso o por presión de la sociedad que lo rodea, permitiéndole de esta manera adquirir experiencias, adquirir vivencias, ideas y nociones. Concluimos entonces en que la cosmovisión es un conjunto de suposiciones que sostienen consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica del mundo. La cosmovisión se desarrollará no solo en el individuo, sino también a nivel grupal, a nivel de la comunidad. Como autoevaluación de esta segunda clase, describa una actividad de esparcimiento que se puede realizar para liberar tensión. Esto en torno al segundo elemento que veíamos importante en cuanto al desarrollo, a la conformación de la cosmovisión. Ese estado que se llama mundo de goce, en donde nos mencionaba que el ser humano necesita de momentos de esparcimiento, de entretenimiento. En este sentido, describe una actividad de esparcimiento que se pueda realizar para liberar tensión, para poder expresar el mundo interior del individuo.